victoria. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. ¿Cuántos vamos para allá? Sabes, mi querido amigo. Bueno, pues saluda al hermano que está a tu lado. Dile, Dios te bendiga. Te espero en el cielo. Te espero en el cielo. Amigo mío, cuánto anhelo verte, libre de penas y de turbación. A Jesucristo debes ya entregarte. Tendrás también una bella mansión. Todos, bellas mansiones allá en el cielo. Gloria a Dios. Tendré la mía, el gozo sin par. Suenen las notas de la grata victoria. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. Bellas mansiones allá en el cielo, entre la mía el gozo sin par. Suenen Las notas de la grata victoria. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano. Todos los que vamos a ir para allá, vamos a orar. Oramos. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos las gracias, Señor, porque en medio de tantos afanes y de tantos problemas, todavía existe un lugar donde podemos alabar tu nombre, donde podemos gozarnos, donde podemos compartir como hermanos e hijos tuyos, Señor. Y gracias porque tus promesas son fieles y verdaderas. En esta noche rogamos, Señor, que tu bendición caiga sobre todos nosotros. Permite, oh Dios, que nuestro corazón esté receptivo a escuchar tu palabra. Háblanos, Señor. Dirige al pastor como lo has hecho estos días. Glorifícate en nuestras vidas. Y, Señor, gracias por el regalo más lindo, Jesús. Lo pedimos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, el tiempo es suyo. Gracias. Iglesia querida, muy buenas noches. Dios te bendiga. ¿Cuántos comieron hoy? ¿Cuántos comerán mañana? Ya la mente bajó. Así es la fe. La fe funciona como hoy comí. Bueno, pues hoy digo amén. Mañana no sé. Antes de empezar con alimentarnos espiritualmente, vamos una vez más a orar. Amado Padre, te quiero dar muchas gracias porque eres un Dios bueno y para siempre es tu misericordia. Padre querido, mira, tu pequeña manada esta noche respondió una vez más a tu llamado. Ellos han venido a escuchar tu palabra y queremos prepararnos, Padre de amor. Queremos alimentarnos esta noche para tener el vigor espiritual de salir afuera y anunciar al mundo que Jesús ya viene pronto, que ya no hay tiempo que perder. Padre Santísimo, que nuestro nombre que fue escrito en el libro de la vida permanezca allí para siempre. Bendice esta iglesia, a las iglesias a nivel mundial,
En todo lugar donde se está levantando la bandera de Cristo, Dios, que tu espíritu de amor sea derramado con poder. Y que esta noche, al regresar para casa, vayamos convencidos que escuchamos palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanitos, ¿cuántos tienen la seguridad de que el amén está aquí? ¿Verdad? El Dios del amén. Si hay algo, creo que hemos aprendido durante estos días, es que en la presencia del Shaddai, las criaturas creadas deben aprender a ser agradecidos con Dios. ¿No te parece? Yo quiero dar gracias a Dios en primer lugar, porque sé que la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esta noche están aquí en la iglesia de Florida. Y eso me llena de alegría. Así hubiera uno, el hecho de saber de que la deidad está aquí es suficiente motivo para dar gracias a Dios. Hoy te veo espiritualmente y me contento de verte espiritualmente, pero usted sabe que tenemos un encuentro personal, cara a cara, allá en el cielo. Y cuando estemos allá, Padre querido, ese abrazo va a ser un abrazo eterno, un abrazo para siempre. Tu iglesia esta noche vino a escucharte, y yo espero que ellos entiendan de dónde venimos y hacia dónde usted nos lleva. Y sin duda alguna, usted nos está llevando a vivir la vida eterna. Vamos al fundamento bíblico. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Alguien una vez en una iglesia murmuró y no aguantó más y me dijo: pastor, ¿usted está bien de la cabeza? Digo, ¿por qué dices eso? Usted cuando habla ahí dirigiéndose a alguien, ¿usted le está hablando en verdad a Dios? Le digo, claro que estoy hablando a Dios. Y amigo querido, qué bonito es moverse por la vía de la fe. A pesar que a Dios no lo vemos, sabemos que Dios está aquí. Y yo le dije a ese hermanito: sigue pensando que estoy loco, porque el día que deje de estar loco por Jesús, se acabó mi amor. Y en verdad, iglesia, yo estoy loco por Jesús. Y yo creo que esta locura, no sé a ti, pero a mí me va a llevar al cielo. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. Moisés, apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta donde dice la palabra de Dios. Y llegó a Horeb, el monte de ¿qué? O el monte de Sinaí, que es el mismo. Allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego. Mira tú, interesante esto. En medio de una zarza. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego. ¿Y qué sucedía? Y no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré a ver este gran prodigio, ¿por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. ¿Y cómo lo llamó? Mira lo respetuoso que es Dios. Moisés, Moisés. ¿Y cómo respondió la criatura creada? Aquí estoy. Dios le dijo: no te acerques, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Espero que estemos entendiendo, amigo querido, lo que estamos leyendo. No te acerques, Moisés, quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Amigo querido, debemos darle gracias a Dios esta noche, que el Shaddai está aquí, que Adonai está aquí. Y si Adonai está aquí, este pequeño lugar
es tierra santa. Créemelo. Y agregó: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de llanos y Dios de la iglesia de Florida. ¿Podríamos decir así? Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo 7. El Señor le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor que le arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias, y he descendido a librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa que mana leche y miel, la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del heveo y de todos esos eos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y he visto la opresión con que los egipcios lo maltratan. Por tanto, mi querido Moisés, ve, porque yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi iglesia, a los israelitas, diríamos así, para que tú liberes a mi iglesia de Florida y lo lleves a un encuentro personal con Cristo Jesús. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los israelitas? Dios respondió: ve, porque yo estaré ¿con qué? Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será de señal que yo te envío. Cuando hayas sacado a mi iglesia de Egipto, servirás a Dios en este monte. ¿Qué cosa Dios nos quiere decir esta noche con esto? Mira, la familia de Dios, amigo querido, ha sido llamada para vivir en crecimiento, nunca en decrecimiento. La familia de Dios ha sido llamada para ir de victoria en victoria en Cristo Jesús. La familia de Dios, tú siempre lo vas a ver en victoria. A mí me cuesta, me duele ver criaturas de Dios que viven desanimadas, diezmadas en su fe, desesperados, angustiados. Amigo querido, nosotros hemos sido llamados para ser cabeza, no para ser cola. Por más enfermedad que haya en tu vida, por más vicisitudes que el diablo ponga delante de ti, aprende a vivir en victoria a pesar de las vicisitudes que se pueden presentar. Si te dijeron que tienes cáncer, no te preocupes, dale gracias a Dios. ¿Cómo así, pastor? Si te botaron del trabajo, no te preocupes, dale gracias a Dios. Porque nuestra estadía no está aquí, amigo querido. El cáncer es una identificación de la basura en cual el diablo ha creado para desanimarnos. Pero ningún cáncer, ni espiritual ni material, podrá opacar nuestro deseo de vivir con Cristo para siempre en las mansiones celestiales. El diablo se goza cada vez que dice: mira, ve el hermanito, ya no quiere ir para la iglesia. ¿Por qué? Le dijeron que tiene cáncer. Y ese es el momento en que el verdadero hijo de Dios tiene que aprender a levantarse. Recuerda, la victoria de un cristiano no está cuando se cae, no está cuando le dicen: mira, no hay más vida para ti. Porque la muerte para un cristiano es victoria. Si tú aprendes a vivir en ese marco de fe, le vas a agarrar sabor a la vida cristiana. ¿Por qué? Yo una vez pregunté: ¿cuántos quieren morirse en este momento? Ay, ¿qué le pasa? No, hermanito querido, si Jesús me dice este momento, te paso a descansar, porque aquí está asegurada tu salvación. Vámonos, Padre de amor.
El diablo, amigo querido, ha creado sistemas de vida, formas de vida, para opacar el crecimiento de la familia de Dios. Y vuelvo y repito, no es que yo esté resentido, no, pero creo que esto nos sirve de ejemplo. Mira la iglesia, mira estas bancas. ¿Tú crees que si aquí se estuviera presentando un miserable del mundo secular, esto estuviera así? ¿Tú crees que si hubiésemos anunciado que vamos a regalar $500 cada noche que cada persona venga aquí, estuviera así? ¿Tú crees que si el gobernador estuviera esta noche aquí, estuviera esta iglesia así? El diablo, hermano querido, ha creado sistemas, formas de vida para desanimar a las criaturas de Dios. Tenemos que salir a trabajar temprano, llegamos a las 8 de la noche, cansados, agotados, porque tenemos que cumplir con los compromisos de pago. Los chavos no alcanzan, hay que pagar la educación, la casa, el carro, aquello, lo otro. ¿Qué hora es? 9 de la noche. ¿Hay culto en la iglesia? No hay tiempo. Estamos cansados, agotados. Mira cómo el diablo, hermano, ha creado esta forma de vida que ya no existe espacio ni tiempo para Dios. Y si acaso venimos, no te estoy regañando. Lo que estoy tratando de hacer es que, a pesar de las osadías del diablo, el cristiano tiene que aprender a vivir por fe. Hermanito querido, por más cansado que tú estés, llega al templo de Dios. Haz caso al llamado de Dios, porque a pesar que estás cansadito, en tu cansancio, Dios lo va a convertir en fuerza espiritual. El diablo es vivo, hermano, ha tratado de opacar el crecimiento de la familia de Dios. Desde que él escuchó la sentencia allá en Génesis 3:15, él ha venido estudiando cómo hago para que la familia de Dios no crezca. El diablo odia el crecimiento de la familia de Dios. Odia que esta noche estemos aquí escuchando la palabra de Dios. Pero amigo querido, ¿qué importa lo que él haga? Lo importante que es que en la presencia de Dios el cristiano se rejuvenece. En la presencia de Dios, a pesar de los ataques que el diablo puede hacer, la victoria es nuestra. El diablo ha venido estudiando la forma como la iglesia ha ido creciendo y odia ese crecimiento. Recuerdo que el año pasado en la iglesia de Atorrey, con el pastor Félix Guzmán, no sé cuántos los conocen, enseñamos a la iglesia el primer día y a todas las visitas. Esa iglesia es muy grande, estaba llena, y no por el predicador, sino porque el Espíritu de Dios, ese pastor, durante 3 meses lo sometió a la iglesia ayuno y oración, porque él dijo: en esos 15 días el Espíritu de Dios se tiene que derramar en esa campaña. Y la iglesia respondió. Pero ese engrandecimiento de la iglesia al diablo no le gustó. Empezamos el primer día y yo les enseñé a la iglesia que en la presencia de Dios las criaturas tienen que aprender a ser agradecidos al Señor. ¿Y de qué forma vamos a agradecer? Les decía esa noche, es diciéndole a Dios: amén, gloria a Dios, aleluya, Cristo viene. Y la gente comenzó, hermanos, que por años esa iglesia nunca dijo amén. Esa iglesia aprendió que cuando el Espíritu de Dios te habla, la criatura creada responde. Y la iglesia, cada vez que el Espíritu Santo lo tocaba, ellos decían: amén, gloria a Dios, aleluya, es palabra del Señor. Esos amenes, hermanos, a pesar que estábamos encerrados con aire acondicionado, el Espíritu de Dios los sacaba. Porque la forma de trabajar del Espíritu de Dios es maravilloso. Los vecinos que estaban alrededor
no les gustó mucho eso. Mira cómo es el diablo. Esa iglesia por años, nunca allí estilaban, si así se quiere llamar a esto, o manifestaron amenes y glorias a Dios. Y cuando los vecinos escucharon amén, amén, ¿qué está pasando allí? Y el diablo comenzó a usar la mente de esa gente de afuera. La segunda semana no aguantaron más y comenzaron a tirar piedras. Esas ventanas que ustedes tienen, esas, es una lata que cada vez que cae una piedra suena, parece una bala eso. En la segunda noche de la segunda semana sonó una piedra tan fuerte que yo pensé que era una bala. ¡Plan! Sonó eso. De repente por el otro lado, el pastor corrió y me dijo: Llanos, algo está pasando. Le dije: pastor, no se preocupe por mí. Yo creo que aquí, en este templo, estamos protegidos por la presencia de Dios. Nuestra coraza y nuestro escudo es Cristo Jesús. Y yo le decía a la iglesia: no paren de decir amén, porque el diablo no le está gustando que la iglesia esta semana ha crecido a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. La segunda noche, nuevamente, el pastor se desesperó. Y yo le dije la tercera noche de la segunda semana: hermanos, esta noche vamos a quedarnos calladitos con el amén. No vamos a decir nada. La iglesia dijo: no, pastor, no. Le dije: no, esta noche vamos a decir amén, pero suavecito. Amén, aleluya. La cuarta noche, afuera, un grupo de personas me abordaron: pastor, ¿usted es el que está predicando allí? Sí, somos residentes de toda esta área. Ah, qué bueno. Pastor, ¿qué pasó anoche en su iglesia? No entiendo. ¿Por qué preguntas eso? Es que, pastor, dice él, la primera semana nos llamó la atención la forma de adorar de esa iglesia. Nosotros pensábamos que ahí se reúnen espiritistas, dijo él. Fíjate tú, mira cómo el mundo nos está observando, analizando y catalogando. Yo pensaba que eran espiritistas. ¿Por qué tú dices eso? Porque allí, me dijo, nosotros veíamos que entran gente toda apagada, sin vida, y cuando salen también salen. ¿Estás hablando de esta iglesia? Sí, pastor. Y nos llamó la atención que en esa semana todo ese gentío comenzaron a decir amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces eso nos sorprendió. Y ese amén comenzó a causar escozor en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque nunca se escuchó eso, pastor. Y ayer no dijeron amén. No dijeron nada. ¿Qué sucedió? Decía él. Y me sorprendió la actitud de ese hombre que dijo: ¿pueden seguir diciendo amén? ¿Pueden seguir diciendo gloria a Dios, por favor? ¿Y por qué? Porque ese amén y ese gloria a Dios ha comenzado a labrar nuestra mente. Ayer todos los vecinos apagaron el televisor y Pasión de Gavilanes quedó suspendida porque queríamos escuchar el amén y estamos preocupados por el amén. Amigo querido, Dios odia el crecimiento de la familia de Dios, pero cuando sus criaturas lo alaban en espíritu y en verdad, aunque los cielos se desplomen, va a convertir a muchas criaturas allá afuera que viven en el mundo de las tinieblas. No tengas vergüenza testificar que Cristo vive en ti. El diablo va a hacer todo lo posible. Mira, usó la mente de esta gente para apedrearnos esas noches. Y el diablo es tan tonto que no sabe que su final de él es muerte. Usó estas criaturas para tirar piedra. Y producto de eso, 3 de esos piedreros que tiraron piedra se bautizaron en la iglesia. Hermano querido, si estamos del lado de Dios, la victoria es nuestra. El diablo ha venido haciendo estragos en la familia de Dios.
¿Cómo hago para opacar el crecimiento de esta iglesia? Pero a pesar de los pataleos de ahogado del enemigo, la iglesia, amigo querido, ha ido creciendo. Y crecerá la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Yo creo que en esta semana de evangelismo, los poquitos que hemos estado aquí, hemos crecido gracias a Dios. Yo he crecido. No sé cuántos escucharon mi testimonio, el del día martes. Dios me dio una remesida, hermano, que te has creído. Porque Dios, cuando habla a sus ministros, hermano, los habla con autoridad. Y yo crecí. El diablo me quiso desanimar y hermano, su dardo lo apuntó tan mal que yo crecí esta semana. Y crecí en esta semana. Y tú ves cómo la iglesia ha ido creciendo. Pero a pesar que la iglesia ha ido creciendo, llega un momento que por causa de nuestra desobediencia nos metimos a situaciones que no debemos entrar. Mira, yo siempre he creído que Dios es un Dios de palabra. Lo que Dios promete, lo cumple. Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob que su descendencia iba a heredar una tierra donde fluye leche y miel. Pregunto, ¿lo cumplió o no Dios? Lo cumplió. Tal vez el próximo año que venga por aquí vamos a tocar el tema de Abraham. El tema de Abraham es maravilloso, hermano. Cómo Dios lo sacó de Ur de los Caldeos. Y cuando Dios lo arrancó de allí, de ese lugar, Abraham era un tipo de muchos chavos, era un millonario. Abraham no era ningún nómada por ahí, ignorante. Abraham, hermanos, cuando Dios lo llamó, su padre tenía mucho billete. Y no es el billete que conocemos en aquellos tiempos, tener mucho ganado. Ese tipo de negocios. Eran personas de mucho caudal económico. ¿Y cómo Dios lo tocó este millonario? Lo sacó y le enseñó que los hijos de Dios caminan por fe. Porque cuando Dios lo llamó a Abraham, le dijo que él iba a heredar una tierra que fluye leche y miel, y él ni sabía a dónde lo llevaba. ¿Te acuerdas que Dios le dijo a Abraham, mira el cielo, ¿ves las estrellas? ¿Puedes contarlas? Él dijo, no, así será tu descendencia. Mira qué lindo es Dios. ¿Ah? Mira Abraham, mira la arena de la mar. ¿La ves? Sí. ¿La puedes contar? No, así será tu descendencia. ¿Cumplió Dios su palabra? La cumplió. Es más, tú ves a Abraham dando pasos de fe. Increíble, hermano. No es el tema de hoy, pero yo espero que la iglesia de Florida aprenda a caminar por fe. Cada vez que hay culto en la iglesia, ven por fe. Porque no va a predicar el pastor, no va a predicar un hombre, va a predicar el Espíritu Santo. Y aunque predique feo, algo te va a decir que te va a servir para tu crecimiento. Pero el diablo es vivo, dice, no vayas, mira, no vayas. Estás cansado, mira, te levantaste temprano, no vayas. Tienes que madrugar. Hermano querido, por amor a Dios, si aquí nos quedáramos hasta la 1 de la mañana y tenemos que ir al trabajo a las 2 de la mañana, te prometo que no vas a tener sueño en el trabajo. Te lo garantizo en el nombre de Jesús. Dios le prometió a Abraham y cumplió su promesa. Y el diablo ha venido estudiando cómo hago para impedir eso. Pero por causa de la desobediencia de la iglesia, en aquellos tiempos de lo que acabamos de leer, la iglesia adventista del pasado cayó en esclavitud. Pregunto, ¿la iglesia adventista existió en el pasado? ¿No estás tan convencido? Claro que sí, claro que sí. La iglesia de Dios siempre ha existido y existirá por los siglos de los siglos. Amén. Claro. Pero la iglesia cayó en desobediencia y producto de eso cayó en esclavitud, una esclavitud física, literal y también espiritual. Porque, hermanitos amados, por amor a Dios, lo he repetido durante toda esta semana, si queremos ser felices, tenemos que aprender a ser obedientes.
en nuestra forma de comer, de vestir, de hablar. Trata de, con la ayuda de Dios, de ser obediente para poder ser feliz. La iglesia en el pasado no fue obediente y cayó en esclavitud. Y la Biblia comenta en el capítulo 1, 2 de Éxodo que el diablo aprovechó ese desliz espiritual de la iglesia y usó la mente de Faraón y a un gobierno, a un país, a un sistema, a una potencia llamada Egipto. Y como el diablo vio que la iglesia, a pesar que estaba pasando por situaciones caóticas espirituales, el cristiano, como no se desanima y tiende a crecer, el diablo dijo: voy a comenzar a matar gente aquí. Hermanitos queridos, el enemigo de Dios ha venido matando gente inocente a través de la historia, que algún día, no muy lejano, va a tener que rendirle cuentas a Dios. Aquí en este caso usó a Faraón y usó su gobierno para opacar el crecimiento de la iglesia. Y él se dio cuenta que a pesar que la iglesia estaba subyugada, la iglesia seguía creciendo. Hermanitos queridos, la iglesia adventista va a pasar por momentos críticos. La iglesia. Pero si tú confías que quien está guiando esta iglesia, a pesar de los ataques que el diablo ya lo está desarrollando, la iglesia siempre la vas a encontrar en victoria. ¿No te das cuenta este grupito de hermanos que ya están atacando al Espíritu Santo? Son pentecostales, son evangélicos, son católicos. No, son de aquí, dizque de aquí. Pero hermanos, yo muero crucificado con Cristo Jesús. A pesar de que el pueblo de Dios estaba subyugado a una esclavitud espiritual y física, la iglesia seguía creciendo. Y el diablo dijo: voy a hacer algo. Y usó la mente de Faraón y dio una orden. Y los llamó a las parteras, a Púa y a Cifra, ¿te acuerdas? Vengan aquí. Cada vez que ustedes vean una hebrea embarazada, si es varoncito, ¿cuál fue la orden? Mira tú, detrás, ¿quién estaba detrás de esa orden? Dime tú. Porque el diablo, hermano querido, sabía que de ese pueblo, de esa iglesia, de esa pequeña manada, iba a salir la esperanza para los hijos de Dios. Él sabía que alguien de esa iglesia, de alguien, de alguna mujer de esa iglesia, iba a nacer el camino que iba a crear el puente, o el camino de la redención, que iba a crear el puente para que todos los que amen a esa promesa lleguemos al cielo. Y el diablo vio eso. Si es varón, mira, no dijo si es mujercita, ¿te acuerdas? ¿O dijo es mujer? No, la Biblia dice: si es varón, matadlo. Porque en Génesis 3:15 Dios prometió al Hijo de Dios, que está registrado en San Juan 3:16. ¿Qué cosa dice? Porque de tal manera que, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dado que, ¿el diablo lo sabía eso? Claro que sí. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El diablo dijo: por aquí va a salir, la promesa va a salir por aquí. Y usó la mente de Faraón: si es varón, matadlo. Y las hebreas, cuando escucharon la orden e iban al campamento de los hijos de Dios, y cuando veían que era hombrecito, ¿qué hacían? ¿Lo mataban? No, porque hermanito querido, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Faraón se dio cuenta que la iglesia, en vez de decrecer, iba creciendo.
Yo espero que el otro año, si Dios me permite y estoy por aquí, tengo la fe y la confianza, Pastor Serrano, que esta iglesia va a crecer con la ayuda de Dios. Y ya creció, porque tengo la bendita esperanza que el viernes va a haber bautismo aquí. Más despacito dice amén. Necesito que alguien diga amén por eso, hermanos. Pero un amén todo desabrido. Hermano, ¿a ti no te llena de alegría la prosperidad? El viernes vamos a tener prosperidad aquí. Uno más para el reino de los cielos. Y más cerca está la venida de Cristo. Claro. Mira tú, Faraón se dio cuenta que la iglesia seguía creciendo. Y le pregunto, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Le preguntaron las parteras. ¿Y qué dijeron las parteras? No, lo que pasa es que las hebreas son robustas y fuertes. Mira tú. Las hebreas son tan robustas y tan fuertes que cuando ellas caminan se le van saliendo los hijos. Porque las hijas de Dios, su alimentación espiritual y física no está basada en las porquerías que el hombre hace. Está basada en su confianza y en la fe en Cristo Jesús. Faraón, mira, es que ellas son tan fuertes que solitos se les salen los hijos. Diríamos en nuestros tiempos actuales, es que lo que pasa es que las hijas de Sión no comen mucho McDonald's. Las hijas de Sión comen del maná celestial. Y la iglesia siguió creciendo. En esos tiempos nace Moisés, con esa amenaza de muerte. Y cuando Moisés nació, ¿te acuerdas el nombre de los padres de Moisés? ¿Cómo se llamaban? Amram y ¿qué más? Y Jocabed. Hombres temerosos de Dios. Cuando vieron ellos que era un varoncito, ellos tenían la esperanza que de repente ese era la promesa que Dios le hizo a Adán y a Eva allá en el jardín del Edén. Porque todas las hebreas, hermanitos queridos, cada vez que ellas resultaban embarazadas, cada vez que ellos veían que su barriguita se hinchaba, ellas tenían la esperanza que de repente allí en su vientre podría estar el Hijo de Dios. Si eso lo aplicamos a la vida espiritual, y si se cumple mañana viernes lo que estamos planificando, esta iglesia va a dar a luz un hijo para la gracia de Dios a través del santo bautismo. Había esperanza en las hebreas de que de repente en su vientre podría estar aquel que iba a crear el camino, el retorno para todas las criaturas al hogar celestial. Y cuando Jocabed vio que era un niño, y como la amenaza de muerte estaba en acción, lo crió los 3 primeros mesecitos aproximadamente. Pero el niño crecía. Y como la amenaza de muerte estaba en plena acción, se le ocurrió a esta muchacha fabricar una canastita y embetunarla con brea. Y yo no sé qué madre puede hacer eso en estos tiempos actuales. Y lo metió a aquella canastita y la puso ¿en dónde? ¿Cómo se llamaba el río? ¿Te acuerdas? El río Nilo. El río Nilo para los egipcios era un dios. Mira tú. Y esta hebrea lo puso su criaturita con poquitos días de nacido en esa canastita, con la esperanza de que el Dios de amor iba a guiar el timón de la vida de Moisés. Esa canastita, amigo querido, no es que se estaba moviendo por casualidad. Esa canastita que llevaba la vida de Moisés estaba siendo timoneada por Cristo Jesús. La canasta de tu vida siempre lo ha conducido y lo ha guiado Jesús. ¿Te acuerdas cuando yo me perdí en alta mar? El diablo quería matarme. Siempre ha querido matarme. Al final de este tema yo te voy a contar
un caso real. El diablo odia, hermanos. Cada vez que decimos amén, gloria a Dios, afuera está pataleando. Está desesperado. ¿Cómo lo acabo ese enano? De alguna manera tiene que haber. Amigo querido, a pesar de mis errores, a pesar de mis debilidades, Dios no ve lo que soy, sino lo que llegaré a ser en Cristo Jesús. Mira cómo allá en alta mar el diablo quiso opacar mi crecimiento, porque él tal vez sospechaba, no conoce el futuro, pero sospechaba que el día que Dios me toque y comience a labrar mi vida, yo voy a ser un instrumento de Dios. Y hoy lo confirmo, porque yo creo que Dios en alta mar me vio esta noche predicando a la iglesia de Florida, diciéndole que hay esperanza en Cristo Jesús, que Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida, que Él es el principio y Él es el fin, que Él es el alfa y el omega, y todos los que enamoran con Jesús, hay esperanza en Él. Allí, hermanos, Dios estaba guiando la canastita de la vida de Moisés. ¿Y casualidad? No, lo mismo que me pasó a mí. Aquella mañana, la hija de Faraón, algunos comentaristas creen que aquella noche la hija de Faraón no pudo dormir, porque el Espíritu Santo que está aquí, Él no se queda tranquilo, Él vive moviéndose en silencio, pero sus obras se ven palpables. Esa noche parece que tocó la mente de la hija de Faraón, y aquella mañana la hija de Faraón bajó al río, y esas princesas, esas reinas, por su lugar social, por su identificación de su jerarquía, ellas no bajaban a bañarse abajo al río, porque abajo solamente se bañaban las doncellas y el populacho, el pueblo. Era deplorable, muy bajo por su rango social, ver a una reina bañándose allá a donde se bañan los plebeyos, el populacho del pueblo. Pero aquella mañana el Espíritu de Dios comenzó a obrar de una manera poderosa en la mente de esta mujer, y bajó a la ribera del río Nilo. Y ella no bajó por casualidad. El Espíritu Santo, hermano, le dio la orden de ir, porque había una misión para esta mujer. Mira cómo Dios usa, hermano, personas que menos tú te imaginas para proclamar el Evangelio. Hermanito querido, yo creo en el Espíritu Profecía. Y el Espíritu Profecía dice que el grueso de la iglesia, el fuerte de la iglesia, no está aquí, está allá afuera. La iglesia escondida de Dios está afuera. Y cuando esa iglesia entre aquí, hermanos, todo esto no va a haber espacio para sentarse. Y los fríos que están aquí, no en esta iglesia, sino a nivel mundial, van a tener que salirse, porque esa gente van a venir prendidos por el fuego del Espíritu Santo. Pero hermanito querido, yo tengo mi silla aquí y a mí nadie me la quita. Los que vienen forman su fila para atrás, pero yo me quedo aquí en la iglesia de Dios. Amiguito querido, Dios usó la mente de la hija de Faraón para cumplir una misión evangelística. Cuando vio que la canastita, casualidad no, se acercó allí donde esa mujer estaba bañando. Cuando abrió la canastita y vio y se dio cuenta que era un hebreo, sintió pánico, porque el papá había decretado orden de muerte para todos los hebreos. ¿Te acuerdas que quién estaba mirando el destino final de la canastita? La hermanita de Moisés. ¿Cómo se llamaba? María. Y María le dice: mira, yo tengo quien te la cuide. Y ahí estuve la historia, que Moisés fue criado y educado en el temor de Dios por su propia madre durante los 12 primeros años. Por eso, hermanito querido, que la palabra de Dios dice: instruye al niño en sus caminos, y aun cuando sea viejo, ¿qué cosa? Amigo, eso es real.
Jocabed y Amram le enseñaron a Moisés que primero, segundo y tercero está Dios. Y ese niño creció en el temor de Dios. Moisés se enamoró de Jesús los 12 primeros años. Pero de allí la madre tuvo que entregarlo, por orden de la hija del faraón, a vivir una vida para la cual Moisés no estuvo preparado. Y algunos creen, hermanos, que los 40 primeros años de Moisés, a partir de los 12, la forma como el diablo trató de limpiar la mente de Moisés fue una manera increíble. Porque Moisés comenzó a hacer cosas para las cuales él no fue llamado. El diablo lo comenzó a preparar para ser un representante de él, porque, hermano querido, Faraón está relacionado directamente con Satanás. No te duermas, ¿ah? ¿Te estoy cansando? A ver, dale un fuerte amén a Dios, para que bote el sueño. Dale un fuerte aleluya al Señor, un fuerte gloria a Dios. Pastor, no diga eso, que mire lo que pasa. ¿Qué estamos al principio? ¿Te acuerdas lo que te dije? Salimos para la vida temprano, llegamos a las 8, estamos cansaditos, pero por favor, levántate en el nombre de Jesús. Y fíjate tú, allí entonces, hermanos, cómo Dios utilizó, decíamos, a esta mujer. Y cómo Moisés en sus primeros 40 años, el diablo fue tratando de limpiar su mente, al punto que lo convirtió en un asesino. Recuerda la historia que Moisés un día fue al campamento donde estaban allá en Gosén los hebreos, y vio que un militar egipcio estaba abusando de uno de sus hermanos, y él, pensando que para administrar a la iglesia se administra con las fuerzas humanas, cometió un error. Y amigo querido, esto es un consejo incluso para los que somos dirigentes de la iglesia. Los dirigentes de la iglesia tenemos que aprender que para administrar a la manada de Dios no se administra con la fuerza humana. No es con tu conocimiento, no es con tu, perdón por los que hemos estudiado esto, no es con tu licenciatura de teología que tú vas a administrar a la iglesia. Tú vas a administrar a la iglesia sometiendo tu voluntad a la voluntad de Dios. Aquí en la iglesia, amigo querido, no se hace lo que tú quieres. Aquí se hace lo que Dios manda. Moisés se equivocó en su liderazgo. Él pensó, mira Dios, tú te has olvidado de tu iglesia. Yo creo que tú no sabes administrar a tu iglesia. Yo te voy a enseñar a administrar a la iglesia. Mira, ve, como tú no te atreves a hacer esto, mira lo que voy a hacer. Y lo mató al soldado egipcio. Y hermanito querido, ¿le sirvió de algo al pastor Moisés eso? No. A la iglesia de Dios se la administra con la voluntad de Cristo Jesús, con la fuerza de Cristo Jesús, con la sabiduría de Cristo Jesús, con la humildad de Cristo Jesús. Y Moisés tuvo que huir. Pero qué bueno es saber. Y esto, hermanos, por amor a Dios, dale un fuerte amén a Dios por esto que voy a decir. Dios de los errores de sus hijos los convierte en bendiciones. Si tú te equivocas, no te preocupes, porque Dios de tus errores lo va a convertir en bendiciones. Moisés se equivocó y lo convirtió en una bendición. Lo llevó 40 años más a Madián. Y de Egipto a Madián, para llegar a Madián, Moisés tuvo que pasar por el monte de Sinaí. Amigo querido, para ser feliz en la vida, para aprender a hacer la voluntad de Dios, hay que pasar por el monte del Señor. Y yo creo que el monte de Dios esta noche es la iglesia de Florida. Aquí, en este monte de Dios, aquí tú tienes un encuentro personal con Cristo Jesús. Aquí Dios nos restaura. Aquí Dios nos levanta. No es en la casa, no es en un parque de diversiones,
es en la presencia del Shaddai, es aquí en el templo del Señor. Moisés tuvo que pasar por el monte de Oreb, por el monte de Sinaí, pero lo ignoró. Lo ignoró. Pero en ese monte, amigo querido, años más tarde, Moisés iba a tener el privilegio, amigo querido, de ver cara a cara y hablar cara a cara con Dios. Aquí en la iglesia de Florida, los que vienen a tener un encuentro personal con Jesús, todas las veces que hay reunión aquí, hablamos cara a cara con Cristo Jesús. Moisés se fue 40 años allá a Madián. 40 años le tomó a Dios labrar la mente de Moisés. 40 años tal vez le duró su camino de santificación, diríamos así, para poder purificar y restaurar a aquel pastor que pensó que para ministrar a la iglesia se administra con la fuerza humana. Y Dios le dijo: mira, Moisés, con la fuerza humana no vas a llegar muy lejos. Para ministrar a la iglesia es menester que tú sometas tu voluntad humana a mi voluntad divina, y estas dos voluntades unidas será la voluntad santificada, y esa será la que va a ministrar la iglesia, mi querido Moisés. Viejito Moisés, 80 años, 40 años pastoreando ovejas. Pregunto, ¿alguien aquí ha pastoreado ovejas? Yo sí he pastoreado ovejas, literales, en la sierra de Perú. Esos animalitos, hermanos, tienen una cara de tontitas, así inocentes, pero son testarudas. Me acuerdo que una vez en la noche estaba empujando a como 300 ovejas para el corral. Sabían que se iban al despeñadero, hermanos, sabían. Yo gritaba con un pito para que no se vayan. Y ellas allí iban como torpes. Veían el barranco y a veces los calaba por el rabo. Vengan para acá, porque ellas siguen a un líder. Ven para acá, vente para acá. Gritaban. Dios le tomó 40 años en la vida de Moisés para que ese hombre aprendiera a tener dominio propio, paciencia, los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? ¿Tú lo tienes eso? 40 años le tomó a Dios meter eso a la cabecita de Moisés. Hermano querido, no es fácil ser pastor espiritual. Yo siempre le digo a los jóvenes: piensen bien lo que van a hacer. Al pastorado no se entra por un cheque. Al pastorado se entra por amor a Dios y a las ovejas de Dios. El resto viene por añadidura. Perdón, pastor, por lo que estoy hablando de esa forma. Porque si tú entras interesado por un bien material, tu ministerio va a ser un ministerio desolado. Pero si tú entras amando a las ovejitas de Dios, tu ministerio va a ser un ministerio poderoso. Eso es lo que Dios le estaba enseñando a Moisés. No es con tu fuerza, Moisés. No es con tu conocimiento que adquiriste allá en Egipto. Tú has sido preparado para ser un buen soldado, un buen legislador, pero eso para mí no vale nada. Eso es para los hombres, para mí no. Hermanito querido, yo dije que no es fácil ser pastor. Hay veces ustedes, las ovejitas espirituales, patean fuerte y duele. Somos humanos, duele. Ustedes esperan que nosotros seamos un ejemplo, y eso debe ser así. Pero también tenemos debilidades. Somos como tú. Luchamos para llegar al cielo. Pero yo he aprendido algo, amigo querido.
que mientras más las ovejitas me patean, más los amo. Porque un día el amor nos hará entender que solamente el amor conquistará nuestro corazón. ¿No ves lo que hizo Jesús? Jesús no rechazó ninguna oveja. Allí muriendo, al lado de dos ladrones, Jesús lo amó a los dos. Y solo uno creyó en su amor. Hermano querido, aprendamos del pastorado de Cristo Jesús. 80 años Moisés, viejito ahí. Y un día dice la historia que Moisés, caminando por el desierto, pastoreando sus ovejitas, Dios lo había preparado, administrando ovejas literales, pastoreando ovejas literales, para que un día, cuando pastorees a las ovejas espirituales, aprendas a amarlas. Y caminando por el desierto, en las faldas del monte Oreb, amigo querido, sucedió un milagro. Dice que él vio a un arbusto grande que ardía. Él se quedó sorprendido. Yo te pregunto, ¿Moisés vio arbustos ardiendo en su pastorado en esos años allí en Madián? ¿Sí vio? ¿Cuál era la diferencia con este arbusto que ardía? Que no se consumía. Allí estaba simbolizado, hermano, el fuego simbolizaba al Espíritu Santo. Y ese arbusto lleno de espinas a la iglesia que estaba pasando por momentos difíciles espiritual y físicamente. Y Dios le estaba diciendo, el fuego será lo que va a purificar mi iglesia. Y cuando Moisés vio aquel arbusto que ardía y no se consumía, se llenó de pánico cuando escuchó una voz que dijo, Moisés, Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Amigo querido, yo no sé qué connotación tiene esto para ti, pero aquí en esta iglesia, en este pequeñito lugar, aquí descansa la presencia de Dios. Por eso que yo te digo que en la presencia de Dios, aquí no te puedes dormir. Aquí no puedes entrar masticando chicle. Aquí tú no puedes hacer lo que tú quieres, amigo querido. Tú tienes que pensar bien cómo están las sandalias de tu corazón, porque Dios te va a decir esta noche, María, José, como tú te llames, quítate las sandalias de tus prejuicios, porque esta noche has entrado ante mi presencia. Hermanito querido, todo lo que hay aquí, todo está bendecido por la presencia de Dios. Esta varita también entró aquí y fue bendecida por la presencia de Dios. Moisés, Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas, santo es. Amado querido, cuando tú muevas una silla de este lugar, piénsalo bien. Todo lo que hay aquí le pertenece a Dios. Cuando ustedes vayan a botar un abanico, oren antes de eso, porque todo esto que hay aquí, Dios le pasó su mano, porque este es el monte de Dios. Y lo más lindo de todo, no solamente estos accesorios materiales, tú has sido tocado por la mano de Dios. Tú eres lo más lindo que Dios tiene en esta vida. Y Dios le dijo a Moisés, 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 quítate las sandalias, porque el lugar que pisas santo es. Y tú ves allí dándole una orden a Moisés de ir y liberar a su iglesia de la esclavitud espiritual y física. Ahora Moisés no se sentía preparado, y con esto voy a ir acabando. Moisés se sentía tal vez poco para hacer tan grande trabajo para Dios. Y Dios comenzó, hermano, a desplegar su poder, porque si Dios se ve en la necesidad de que, para que tú creas que el llamado te lo está haciendo Él,
Él está dispuesto a hacer cosas grandes en tu vida, como lo ha hecho conmigo. Amigo querido, yo he visto la gloria de Dios, te lo digo con humildad. ¿Y sabes dónde? En este país. Aquí en este país de Puerto Rico, Dios me ha dado el gozo y el placer de ver su mano sobre muchas personas, que Dios los ha levantado en el umbral de la muerte y ahora son, hermanos, criaturas que glorifican el nombre de Dios. No sé cuántos conocen, tal vez en la próxima vez que venga te voy a estar contando los milagros que Dios ha hecho conmigo. Allá en Naguabo, en el Duque, donde me termino la última semana de evangelismo aquí en Puerto Rico, sucedió un milagro, hermanos, indescriptible. Mucha gente no cree eso que predico. ¿Quieres escuchar ese testimonio? El próximo año que vengo, te prometo que lo voy a testificar. Increíble, hermanos. Y si tú dudas de eso, ve a la iglesia del Duque y pregunta, ¿qué cosa le sucedió al pastor Llanos en esta iglesia? Y cuando tú escuches eso, te vas a quedar boca abierta. Hermano, hay poder en Cristo Jesús. Moisés se sentía impotente, amigo querido, de poder cumplir esa misión. Y Dios le dijo: Moisés, Moisés, déjate de prejuicios, Moisés. Quien te está ordenando soy yo. No eres tú quien vas a alcanzar la victoria en la vida de mis hijos. No es tu conocimiento humano. Tú no estás entendiendo. Mira el milagro que acabo de hacer con esa zarza ardiendo. Moisés, Moisés, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Tal vez Moisés no entendió la orden. Ya lo estaba preparando al pastor. Si necesitas poder para demostrarle que yo soy Jehová de los ejércitos, Moisés, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Moisés no entendió la pregunta. Tal vez Moisés dijo: Padre, no te entiendo. ¿Cómo me mandas a hacer una misión y me haces una pregunta ilógica? Hermano querido, Dios no trabaja con la lógica humana. Tal vez para el ser humano hay lógica, pero para Dios no. La lógica es una teoría barata humana, y Dios no trabaja con teorías baratas y humanas, porque Dios es omnipotente, Dios es omnisapiente, Dios es omnipresente, que vive por los siglos de los siglos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Moisés, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Dios, no entiendo. Si lo que tengo es una vara, ¿qué? Eso es lo que pregunto, yo no te entiendo. Ah, Moisés, ¿una vara tienes en tu mano? Sí, Dios mío, esta vara me acompaña para poder liberarme, protegerme de las serpientes, de cosas. ¿Pero por qué me preguntas qué tengo en mi mano? Yo no te entiendo. Moisés, Moisés, le dijo Dios. Así es Dios, hermanos. ¿Qué tienes en tu mano?, le dijo Moisés. Y Moisés tal vez dijo: pero es una vara seca, una vara que me sirve para poder cuidarme de las serpientes. ¿Qué cosa pasa ahora? Y Dios le da una orden. Para Moisés, ilógica. Pero como Dios no se ajusta a la lógica, lo que Dios manda se obedece. Y Dios le dijo a Moisés: Moisés, Moisés, tira aquella vara para el piso. Te pregunto, ¿la tiró Moisés? Y Moisés tiró la vara para el piso, ¿te acuerdas? ¿Y qué pasó? La vara se convirtió ¿en qué? Cuando Moisés vio que se convirtió en una serpiente, se olvidó de Dios. Fíjate tú cómo es el ser humano. Perdió la vista de Dios, desenfocó su mirada de Dios y comenzó a mirar al animal. Así somos. Y la palabra de Dios dice que cuando ese animal, esa vara se convirtió en una serpiente, la serpiente comenzó a correrlo a Moisés, porque la palabra de Dios dice que Moisés huía de la serpiente. ¿Tú has visto un viejito de 80 años correr con una serpiente atrás? ¿Ya te imaginas por ese desierto, ese pobre viejo corriendo y corriendo desesperado por el animal? ¿A quién estaba simbolizando esa serpiente? Al diablo, que nos vive corriendo por el desierto de nuestra vida. Y tú crees que con tu fuerza humana vas a poder evadir el ataque de ese animal. Y tú, para poder parar ese animal, para parar esa amenaza de muerte, no mires al animal, mira a Cristo Jesús. Pobre viejo tal vez se cansó.
Dijo, bueno, ya, estoy listo, aquí no hay más. Y ahora Dios se le presenta, Moisés, Moisés, pon el animal allí. Moisés, por amor a mí, Moisés, no mires para la derecha ni para la izquierda, mírame a mí, Moisés. Si me miras a mí, todo es posible. Y Dios da otra orden y lógica, hermano. Así es mi Dios. Moisés, Moisés, coge aquel animal, ¿por dónde? ¿Por la cabeza o por la cola? Yo te pregunto, ¿por qué por la cola? ¿A ese animal se coge por la cabeza o por la cola? Coge por la cola para que tú veas lo que te va a pasar. Tal vez Moisés dijo, Dios mío, pero ¿qué está sucediendo contigo? Yo no te entiendo. ¿Cómo que por la cola, Padre de amor? Si ese animal se coge por la cabeza. No me angusties más, Padre querido, por favor. Y Dios diciendo, Moisés, Moisés, por la cola. Amigo querido, por amor a Dios, lo que Dios manda se cumple. Dios dijo que iba a haber una semana de evangelismo aquí. Y nosotros tenemos que obedecer y ser sumisos al llamado de Dios. Tal vez tu mente, tu lógica, hubiera querido que Alejandro Bullón te parado aquí, o Marfini, o el pastor Borja. Y no estoy hablando mal de mis pastores, son mis maestros. Pero esto no es un asunto de hombres. Esto es un asunto de correr. Cada vez que Dios te llama, independientemente quién sea. No es con tu lógica humana que tú vas a llegar al cielo, amigo querido. Es con la voluntad de Dios. Coge el animal por la cola. El pobre viejo, hermano querido, se fue desesperado, pero por la cola, Padre de amor. Pero si Dios ordenó, aunque no haya lógica, yo obedezco a Dios. Yo quería quedarme un mes nomás en Puerto Rico para evangelizar. Y Dios me dijo, ¿un mes? ¿Cómo que un mes? Son 3. Pero yo saqué el pasaje por un mes. No es con tu lógica humana, es con mi voluntad. Si tú me amas, la chiquitita va a estar segura en Panamá. Y hermano querido, he aprendido a caminar no con mi lógica humana, sino con el poder de Cristo Jesús. Y Moisés cogió por la cola aquel animal, y cuando lo cogió, ¿qué sucedió? Te pregunto, ¿era la misma vara? No era la misma vara. Parecía, pero ya no era la misma, porque todo lo que Dios toca lo cambia. Mi vida era una vara seca. Parezco el mismo, pero dentro de mí, con humildad lo digo, obra el Espíritu Santo. Parecía la misma, pero era una vara santificada. Porque esa misma varita, ¿te acuerdas? Que ya no tengo tiempo para predicar esa parte. Él levantó su vara, ¿te acuerdas? Frente al Mar Rojo. ¿Y el Mar Rojo qué? ¿Hizo posible la vara o qué cosa? Fue el poder de Dios. ¿Y cuál es tu vara espiritual tuya? ¿Cuál es tu vara espiritual? Esta, mira, iglesia querida, esta vara siempre se debe estar levantando por la gracia de Dios. Termino contando lo siguiente, porque el tiempo se me fue. Yo creo en este Dios de milagros, hermano. El Dios de ayer es el mismo de hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Amén. Así como ya 8 años, cuando yo salí de Perú, yo era un miserable, pobre y triste hombre. Nunca me imaginé, como yo les dije en las predicaciones anteriores, estar algún día predicando desde un púlpito. Lo que menos me imaginé es ser un pastor. Eso ni por acá se me pasó. Pero gracias a Dios, Dios llegó a mi vida, me tocó y creo que Dios me cambió. Y regresé a Perú. Los pastores allá, hermanos queridos, los pastores no daban crédito que aquel vago, sinvergüenza, ahora era un pastor. Pastores que literalmente, yo te comenté, me botaron de la iglesia, me dijeron, mira, lárgate de aquí. ¿Te acuerdas que yo comenté eso? Lárgate de aquí, me dijo, para ti ya no existe más, no hay más. Y después de 18 años ellos se enteran que ese vago
ahora Dios lo había tocado y era un predicador. Ellos no daban crédito de eso y programaron una campaña grande en Perú. Allá en Perú, hermanos queridos, el peruano, el mensaje de Dios cala la mente de los peruanos. En los países donde hay necesidad, las personas corren a los pies de Jesús. Y hermanito querido, bueno, los pastores alquilaron un coliseo, el Coliseo de Víctor Larco, allá en Trujillo. Aquella noche yo llegué disfrazado, llegué de madrugada a Perú, volé desde Panamá para Perú. Era mi primera campaña evangelística allá en Trujillo. Y ya yo había escuchado que mi madre era una tremenda campeona